Buenas noches. Quise hablar con una mujer que se diría empoderada y que le viene de estirpe. Ella es la senadora Claudia Ruiz Massieu. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y digo que le viene de estirpe porque su madre, Adriana Salinas de Gortari, pues tampoco se anda por las ramas. Y el tema, pues no es el coronavirus, sino como referencia, porque en mi oficio, Claudia, un acontecimiento suele sepultar acontecimientos anteriores. Y estaba muy encendida la flama de la lucha por la reivindicación de la mujer en el mundo y particularmente en México, cuando viene la epidemia, la pandemia del coronavirus, y como que quedó, pues no sé si postergado o en la hielera, el tema de las mujeres. ¿Qué piensas que puede suceder para que retomen ustedes y nosotros, porque también es responsabilidad de los hombres, esa batalla por el respeto a sus derechos? Mira, primero yo creo que pues la crisis que genera la pandemia pasará. Tardará lo que tarde, pero pasará, y los temas estructurales del país van a seguir ahí y tendrán que ser atendidos. Y uno de esos temas estructurales es el tema que salió a la luz con todo este movimiento de mujeres que se dio en las últimas semanas, que se visibilizó muchísimo con la marcha, pero también con el paro. Y creo que eso va a haber marcado un antes y un después para nosotros como sociedad, ciertamente como mujeres, y creo que es un hito bien importante en la lucha de las mujeres de México por, no solo por empoderarnos, por tener literalmente las mismas oportunidades y el mismo acceso que los hombres. Ya no es un tema de que nos reconozcan, que nos den chance, es un tema de lo que es justo, es un tema de lo que nos corresponde, y es un tema del cual el país no puede escaparse, aunque haya en la coyuntura temas tan importantes y graves como el de la pandemia. Claro, porque la pandemia ataca a todos los seres humanos, pero no es un problema cultural, no es un problema estructural. En cambio, modificar la mentalidad, pues fíjate que no solo de hombres, yo conozco mujeres que son como machistas en sus actitudes, hasta en sus puntadas o bromas, pues proyectan una formación que viene del patriarcado y que eventualmente se expresa en extremos tan terribles como las vejaciones físicas y hasta los asesinatos o feminicidios. Mira, yo creo que tocas unos temas bien importantes y que es parte de lo que se está sintiendo ya que está cambiando, que la exigencia es que deben de cambiar. Y es que, digamos, hemos avanzado mucho en México en el reconocimiento formal de la igualdad jurídica, pero lo que no hemos logrado es que esa igualdad jurídica que ya está en la Constitución, por cierto, yo nací en 1972, cuando yo nací no estaba reconocida en la Constitución la igualdad entre mujeres y hombres. Es hasta el 74 que reforman la Constitución y dicen las mujeres y los hombres, el varón y la mujer, son iguales ante la ley. Hasta el 74. Y eso, pues que bueno, ya está reconocido en la ley y se supone que tenemos los mismos derechos. Pero en la práctica no hay ese acceso igual, ese disfrute de derechos y de oportunidades igual, no hay igualdad sustantiva. ¿Por qué? Porque no hemos podido desmontar todo un andamiaje de estructuras patriarcales, culturales, discriminatorias, violentas hacia la mujer, que hoy siguen teniendo efectos. La brecha salarial es real, el promedio es de 14%, pero del 14%, entre trabajo igual y salario desigual entre mujeres y hombres. ¿Ah, sí? Sí, pero
Si tú te vas a distintas ramas o sectores de la economía, puede incluso sobrepasar el 100%, por ejemplo, en las actividades agrícolas o de campo, ¿no? O veamos el Congreso. Hoy tenemos un Congreso paritario, esta es la legislatura de la paridad, porque tenemos casi 49% de diputadas y mujeres y casi el 50% de senadoras. Es la paridad. Pues sí, y tenemos 2 mujeres que presiden Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero los grupos parlamentarios siguen siendo coordinados por hombres. Solo 2 de 8 en el Senado y 1 de 8 en diputados son coordinados por mujeres. Las comisiones históricamente más potentes del Senado, por ejemplo, son presididas por hombres. Entonces, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que vivimos. Y eso es lo que hay que cambiar, la cultura, las actitudes que siguen perpetuando pues una discriminación de hecho que todavía no logramos trascender. Bueno, en otro país y con otros parámetros, recién triunfó la revolución castrista en Cuba. El Che Guevara decía que tomar el poder había sido fácil, que lo difícil era la construcción de un nuevo hombre o de una nueva sociedad. Claro. Y me parece que en este tema de que esquemáticamente sería misoginia contra feminismo, pero pues no tiene por qué ser contra, es la construcción de una sociedad distinta a la que arrastramos desde tiempos prehispánicos. Pero ¿no? Los tlatoanis de Tenochtitlan no creían en la igualdad. Mujeres, sí. No creían en la igualdad. Y es que ese es el tema. Yo creo que la construcción de una nueva normalidad cultural tiene que ver con lo grandote y con lo chiquito. Tiene que ver con que no es aceptable que hagas bromas que incomodan a una mujer o que la denigran o que la cosifican como un objeto sexual. Tiene que ver con que no debemos permitir un comentario misógino que parece chistoso pero que en realidad no lo es. Tiene que ver con atreverse a exigir que tienes los méritos y la capacidad para ser considerada para un cargo de decisión, no importa cuántos hombres estén formados. Tiene que ver con no dejarlas pasar, Carlos. Y creo que eso es una labor de todos, cotidiana, y por eso digo, es lo chiquito y es lo grandote. Qué bueno que haya las leyes, qué bueno que haya acciones afirmativas, pero es en nuestra interacción cotidiana donde todos tenemos que construir ese nuevo hombre, esa nueva persona, ese nuevo ciudadano con un modelo de igualdad. Pasada que llegue a ser la ventolera de esta peste del coronavirus, ¿por dónde imaginas que ese movimiento que ha quedado como en paréntesis resurja con el ímpetu que se requiere? Mira, yo creo que las mujeres, estoy convencida, vamos a retomar con mucha fuerza y con una voz muy alta esas exigencias de la construcción de este nuevo país. Por cierto, hablando de la pandemia, está demostrado, hay estudios que han valorado la experiencia, por ejemplo, de los países de África que sufrieron la epidemia del ébola o del Zika, que le afecta más a las mujeres, las pandemias, no en la parte física y de salud, sino en la parte de las consecuencias. Entonces también habrá que estar atentos a eso, cómo va a acentuar las brechas que ya existen esta pandemia para las mujeres mexicanas. Pero vamos a retomar la lucha y vamos a retomar la exigencia, porque mira, ningún país puede salir adelante si margina a la mitad de la población. Sí, no. Si no quiere usar su talento. Y en México es un poquito más de la mitad, sí, ¿verdad? 52%. Pues imagínate, es absurdo no usar ese talento y ese potencial creativo y esa fuerza de trabajo cuando tienes a esa mitad de la población marginada. Y fuerza de trabajo que suele ser, en el caso de las mujeres, mucho mejor organizado o con mayor capacidad para la organización y la jugada múltiple, como que pueden ver varios tableros o seguir varios juegos de ajedrez al mismo tiempo. Y los hombres somos más elementales. Más lineales.
Más lineales, pues a veces acertando maravillosamente en alguna tarea, pero no en múltiples como suele ser en el caso, no sé qué pasa con la estructura o la capacidad cerebral de las mujeres. Pero déjame recordar algo que aprendí lo he dicho ya alguna vez en este programa, aprendí del maestro Edmundo Gorman, que alguna vez me dijo, mire, don Carlos, el sexo débil ni tan débil, y el sexo fuerte ni tan sexo, don Carlos. Lo digo para todos los que todavía se sienten bordados a mano y que creen que de veras son los reyes de la creación. Oye, en el Senado de la República tuvimos, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una sesión exclusivamente para dictaminar cosas que tienen que ver con los derechos de las mujeres o las niñas. Y muchos senadores pues ya estaban desesperados, ya querían que acabara la sesión y oigan, ya hay que acabar. Les digo, oigan, llevamos millones de años esperando. Espérense y aguántense 2 horas, ¿no? Es un poco lo mismo. Muy bien. Bueno, pues aún en tiempos de esta plaga, esta epidemia, esta pandemia, pues se han estado cometiendo feminicidios casi igual que antes de que empezara el azote, y pues hay mujeres célebres contra las que una mayoría de machos, por cierto, en la Cámara de Diputados se han ensañado. Yo le pido a Claudia Ruiz Massieu que aguante aquí porque al Senado va a llegar la propuesta de sanciones después de un juicio político que se le hizo a Rosario Robles, y quiero que la senadora por el PRI, pero es Claudia Ruiz Massieu, nos diga lo que espera que ocurra con la pretensión de la mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría morenista, y del PT, de buscar la reelección sin renunciar al hueso. ¿Aguantas aquí? Aquí aguanto, muchas gracias. Gracias, Claudia Ruiz Massieu. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.